El título, le repito, 2 palomas para la conciencia. Vamos a hablar o vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 2, versículo del 13 al 16. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es bueno. Y todo el tiempo. Vamos a ver qué dice la Biblia, a ver si es cierto que Dios es bueno. Yo sé que sí, pero hay gente que no lo cree todavía. Miren lo que dice la Biblia, Juan 2, del 13 al 16. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor esta noche? Vamos a ponernos de pie y leemos Juan, capítulo 2. Yo voy a leer el 13 y usted va a leer el 14. Yo el 15 y todos juntos el 16. ¿Le parece? Así participamos todos. ¿Lo tenemos? El que no lo tenga, diga amén. Ok, lo tenemos todo. Pero en su Biblia, no en la pantalla. ¿O tiene su Biblia? Yo ahorita voy a tirar lente para ver quién trajo Biblia y quién no. Vamos a ver, sobre todo los de los servidores. Vamos a ver. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. 14. Ustedes. Ok, ¿qué halló? ¿Que vendían qué? Ya va a retrocederme. ¿Qué vendían? Bueyes, ovejas. Diga fuerte conmigo, palomas. Ok, siga mi hermano Alonso, me toca a mí. 15. Y haciendo un azote de cuerdas, es decir, hizo las cuerdas y ¡pah! Las golpeó fuerte, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. A Jesús le entró un celo por la casa de Dios. Estaban en el templo y Jesús llegó y vio los cambistas, palomas, bueyes, vacas, de todo, vendiendo de todo dentro del templo, y Jesús voltea todo eso. Versículo 16, todos juntos. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Oramos al Señor. Incline su cabeza y cierre sus ojos. Espíritu Santo, tú pusiste este mensaje en mi corazón. Este mensaje es diferente, este mensaje que viene de ti. Señor, yo creo que tú hablarás esta noche a todos nosotros, así como hablaste en mi corazón. Tú eres capaz de hacer milagros, tú eres capaz de glorificarte, tú eres capaz de moverte esta noche aquí. Espíritu de Dios, habla nuestra vida. Gracias, Señor. Úsame como instrumento. No soy nada, no soy nadie sin ti. Espíritu Santo, llena mi vida, llena mi corazón. Gracias, Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Título del mensaje: 2 palomas para la conciencia. Vimos entonces que estaban los que vendían bueyes, ovejas y palomas. ¿Dónde estaban, iglesia? ¿Dentro de qué? Dentro del templo. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban vendiendo. Jesús entra, y ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando vio aquel desastre? Volcó a todo aquello, sacó las ovejas, sacó los bueyes, y a los que vendían la paloma le dijo: no, sáquenme eso de aquí, porque esta es la casa del Padre, esta es casa de oración, esto no es un mercado, ustedes la han vuelto en un mercado. Los bueyes, las ovejas y las palomas, ¿por qué estaban ahí? Porque eran animales que en el Antiguo Testamento, o antes de la venida de Jesús, o antes de que Jesús muriera y resucitara, eran usados para la ofrenda. Eran animales que normalmente eran sacrificados, o según la ley, si alguien pecaba, debía presentar uno de estos animales al Señor para que fueran perdonados sus pecados. Es decir, si una persona había cometido, había golpeado a alguien, o había robado, o había cometido adulterio, qué sé yo, cualquier pecado, para que pudiera recibir el perdón, lo primero que tenía que hacer, era confesarlo. Decir: yo pequé, cosa que nos cuesta a todos nosotros reconocer nuestros errores. Vemos fácilmente el error de los demás, pero difícilmente nuestros propios errores. ¿Cuántos son del mismo club que yo? ¿Nos pasa o no nos pasa? Vemos fácilmente el error de los demás, pero difícilmente vemos nuestros propios errores. Y aunque nos los hagan ver,
aunque nos diga, mire, usted está cometiendo este error, nosotros nos cuesta admitirlo. Entonces, lo primero que tenían que hacer era admitir el pecado y segundo, buscar un animal de estos para presentarlo para el perdón de pecado. Ahora, esa era la ofrenda o ese era el propósito de la ofrenda en el Antiguo Testamento. Les repito, para los que anotan, qué bueno que están anotando todos los discípulos. Qué bueno, gloria a Dios. Se acordaron que tienen que anotar y dicen todos así, ay, verdad que tengo que anotar. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ofrenda del Antiguo Testamento? ¿Cuál era el propósito de estos animales? Era ofrendas por el pecado. Y después de sacrificar el animal, el pecado de la persona era perdonado. Escuche bien, no había gracia, o sí, pero diferente. No había gracia. O sea, yo pecaba hoy y tenía que reconocer mi pecado y sacrificar un animal. Y la sangre de aquel animal, el sacerdote la presentaba en el altar y presentaba la carne y era quemada la carne para el perdón de los pecados de la gente. Ahora, ¿cuál es el significado? Porque estos animales eran ofrenda. Diga conmigo todo el mundo, ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? Es algo que se ofrece. La palabra ofrenda viene de ofrecer, de sacrificio, de regalo. Ajá. Entonces, ¿cuál era el significado? Ofrenda, ¿verdad? O sea, la idea era presentar a Dios una ofrenda por el pecado. En el Nuevo Testamento las cosas cambian. ¿Por qué cambian las cosas? Porque en el Nuevo Testamento Cristo se presenta como el cordero, como aquel animal que se sacrificaba para el perdón de los pecados. Cristo se presenta como el sacrificio perfecto. Y ya no tenemos que sacrificar animales para ser perdonados. Ahora tenemos que hacer lo mismo que en el Antiguo Testamento. El primer paso era reconocer nuestros pecados. ¿Cuántos reconocen que son pecadores? También son de mi club, qué bueno. Yo reconozco que soy pecador. Y si yo digo que yo no peco, entonces yo hago mentiroso a Dios, dice la Biblia. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado, que todos somos pecadores. Levánteme la mano los que pecaron hoy probablemente. Todos. Amén. Entonces, gracias mi hermano, puede silenciar el uno. Entonces, el significado de la ofrenda en el Nuevo Testamento cambia. Yo tengo solamente que reconocer mi falta y la sangre de Cristo, que es el Cordero de Dios, me limpia de todo pecado. Así de sencillo. Ya no tengo que presentar sacrificio. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el significado de la ofrenda? El significado de la ofrenda es mostrar amor y agradecimiento a Dios por habernos salvado aún cuando no lo merecemos. No sé si usted está aquí todavía, pero antes era para que fuéramos perdonados. Escúcheme, ya somos perdonados. Ya somos perdonados. Dígale a la persona que tiene a su lado, dígale, fuiste perdonado. Dile, y de los pecados futuros serás perdonado. Dígale, si los reconoces. Yo tengo que reconocer que soy un pecador, que cometí falta. Entonces yo me acerco al trono de la gracia y allí encuentro el perdón, el socorro. Entonces, ¿qué es la ofrenda? Ya yo no tengo que presentar ningún tipo de sacrificio, más que mi vida ante el Señor. Y escúcheme, yo no estoy hablando de dinero, ni voy a hablar esta noche de dinero. Aunque dentro de nuestro agradecimiento a Dios muchas veces presentamos dinero, porque la Biblia enseña que nosotros debemos presentar ofrendas al Señor. Pero ¿por qué el título del mensaje esta noche es 2 palomas para la conciencia? Ya le voy a decir. En el Antiguo Testamento habían tipos de ofrendas para el perdón del pecado. Le repito, eran toros, ovejas, cabras. Y en el caso de los pobres, preste mucha atención, el que tenía un poquito más de posición, el que tenía un poquito más de dinero, cuando pecaba, compraba o tenía en su casa un buey, una oveja, una ternera, que tenía que ser una ternera buena, sin defecto. No podía ser una vaca vieja que ya no diera leche, no, tenía que ser algo bueno para presentarlo a Dios. Entonces los que tenían un poquito más de dinero
si tenían ese tipo de animales en su casa, lo llevaban al templo y el sacerdote lo sacrificaba. Pero los que no tenían dinero, ¿qué podían hacer? Pobrecitos. ¿Qué podían hacer? Tenían una ofrenda más barata. ¿Y sabe cuál era esa ofrenda? Las palomas. Y aquí voy entrando a lo que el Señor ministraba a mi corazón. Vamos al libro de Levítico. Vamos a retroceder al libro de Levítico para ver la razón del por qué habían ovejas, vacas o toros y palomas en el templo. Y cambistas, por supuesto. Los cambistas no vamos a enfocarnos en los cambistas, pero también eran necesarios por razones que después les diré. Entonces, en el Antiguo Testamento habían tipos de ofrenda. Vamos a ver cuáles eran. Levítico 5, del 5 al 7, por la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver qué dice. Gloria al Señor. ¿Cuánto les interesa el mensaje de esta noche? ¿Cuánto les interesa aprender? Ok, preste atención, no se pierda nada. Si usted tiene sueño, vaya al baño, se lava la cara o le dice a su vecino, méteme una cachetada, para que se despierte. Pero dígale, méteme una cachetada santa. Amén. Levítico 5, del 5 al 7, Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios. ¿Estamos aquí todavía? Miren lo que dice. Cuando te des cuenta de tu culpabilidad, es decir, esta es la ofrenda. Yo me doy cuenta de que pequé, yo me doy cuenta de que cometí un error. En cualquiera de estos casos deberás confesar tu pecado. Entonces yo tengo que reconocerlo y confesarlo. Eso lo hacían en el Antiguo Testamento y lo hacemos ahora. La iglesia tradicional dice que el confesar tiene que hacerse con el cura, cosa que es una herejía completa. La Biblia dice que debemos confesar nuestros pecados y Dios, que es fiel y justo, nos perdona nuestros pecados, no los curas. ¿Estamos aquí todavía? Entonces en el Antiguo Testamento se reconocía el pecado, se confesaba el pecado. Versículo 6. Entonces deberás llevarle al Señor como castigo por tu pecado una hembra del rebaño, ya sea una oveja o una cabra. Esta es una ofrenda por el pecado. Una ofrenda es una presentación, un ofrecimiento. Yo ofrezco a Dios. Entonces dice, con la cual el sacerdote te purificará de tu pecado y te hará justo ante el Señor. ¿Qué era lo que tenían que presentar? Una ternera o una oveja. Sigue diciendo. Sin embargo, si no te alcanza para comprar una oveja, puedes llevarle al Señor 2 tórtolas o 2 pichones. Las tórtolas son palomas. 2 pichones de paloma como castigo por tu pecado. Una de las aves será una ofrenda por el pecado y la otra será la ofrenda quemada. Amén. Entonces dése cuenta, había gente que tenía la capacidad de tener entre su rebaño una oveja, una cabra, una ternera, y la presentaban al Señor, la llevaban al sacerdote y el pecado le era perdonado. ¿Cierto? ¿Me sigue todavía? Habían otros que no tenían esa capacidad y que tenían que hacer, compraban un par de palomitas o pichones de paloma y lo llevaban al sacerdote, y las palomas eran sacrificadas para el perdón de los pecados. Y aquí vamos a ver las razones por las que habían animales en el templo. Habían animales en el templo por comercio. Eran para que el que los necesitara los comprara rápidamente sin necesidad de tener que criarlos. Yo podía llegar al templo, yo reconozco que pequé, yo reconozco que hice esto, entonces bueno, voy a comprar una cabra y la voy a comprar allá en el templo, la venden dentro del templo, la compro ahí mismo. Era un comercio. Yo peco, voy al templo, compro una cabra, la presento al sacerdote y salgo limpio. Fácil. Qué belleza. ¿Y quiénes eran los que estaban engordando sus bolsillos, sus cuentas? Los vendedores. ¿Estamos aquí todavía? Pero no había trascendencia, no había aprendizaje, no había una relación con Dios. Era comercio. Yo compro mi oveja, mi cabra y voy. Ahora había otra cosa, vamos a ver cuál es. Pero la pregunta es, ¿cuántos de los que compraban palomas podían dar una ofrenda verdadera y correcta al Señor? Es decir, si las palomas eran para los pobres, ¿cuántos de los que compraban palomas realmente eran pobres? ¿Cuántos de los que compraban palomas realmente podían dar una ofrenda de una ternera, de una vaca, de una cabra, por el reconocimiento de su pecado? ¿Cuántos podrían realmente ofrecer algo mejor al Señor? ¿Cuántos podían dar más? Pero se conformaban con 2 palomas para aliviar su conciencia y sentir que habían cumplido
con Dios. Y aquí está, 2 palomas para la conciencia. Y aquí empezamos a ver, y vamos ahora a llevarlo a nuestra vida personal. Vamos a llevarlo a nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces podemos hacer más? Reconocemos que tenemos más para dar, pero no lo hacemos porque preferimos comprar 2 palomitas y salir de eso rápido, como para calmar nuestra conciencia, como para sentir que cumplimos con Dios y ya con eso tengo. Escuche, le damos tiempo a Dios. A veces el que le da 2 palomitas le da tiempo a Dios, pero ¿le damos el tiempo que podríamos darle? ¿O le damos el tiempo que Dios se merece? Yo también digo que no, me cuesta a mí también. Entonces, lo poquito que hacemos, lo hacemos para 2 palomitas. Hacemos lo mínimo, no compramos una ternera, entienda esto de manera espiritual. No dedico un buen tiempo de oración, no dedico un buen tiempo de lectura bíblica, no dedico un tiempo de ayuno, no dedico mi tiempo a servirle a Dios, no dedico mi tiempo a transformar mi vida en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque me conformo con 2 palomas. Me conformo con 2 ofrendas. Algo rápido. Señor, gracias por este día, en nombre de Jesús, amén. Ya cumplí. 2 palomas para la conciencia. Alivio mi conciencia con lo mínimo que puedo hacer. Oramos, pero ¿acaso oramos por lo que deberíamos orar? ¿Acaso oramos, por ejemplo, por las necesidades de los demás? ¿O solamente oramos por nosotros, por nuestra familia? Oramos por los enemigos, oramos por las naciones, oramos por los pastores, oramos por la venida del Señor, oramos por los enfermos, oramos por los que están en los hospitales, oramos por las prostitutas. ¿Por qué estamos orando? 2 palomitas, más rápido. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que me das. Gracias por ser tan bueno, en el nombre de Jesús. Y a roncar como un ¿cómo se llama? Como un cocodrilo boca arriba. Y me olvido de que le puedo dar una ternera, una cabra, una vaca. Le puedo dar lo mejor de mí. Hay una canción que dice: te daré lo mejor de mi vida. Aquí la ponen siempre los muchachos. Te daré lo mejor cada día. ¿Le damos lo mejor a Dios cada día? Dos palomas para salir de eso. Esa es la ofrenda de los pobres. Escuche, ¿le servimos a Dios? Si la respuesta es sí, ¿damos lo mejor de nosotros en el servicio? Mire, yo creo que cuando nosotros trabajamos secularmente, que tenemos un trabajo, nosotros en el trabajo tratamos de hacer lo mejor para que el jefe no nos moleste, para que el jefe no nos regañe, para que no nos, de repente, por ejemplo, llegamos temprano, porque cuando llegamos tarde nos bajan el bono de puntualidad, o nos bajan el bono por llegar temprano, nos bajan de repente el bono de producción, los que trabajan por producción. Entonces nos esforzamos, damos lo mejor de nosotros para el trabajo. ¿Eso está bien o está mal? Está bien. La Biblia dice claramente que el que no trabaja, que no coma. Eso está bien. Ahora, la pregunta es, ¿el mismo esfuerzo y esmero que tenemos para nuestro trabajo, lo tenemos para el Señor? No me lo responda. Escúcheme, diga conmigo, 2 palomas para la conciencia. ¿Será que yo llego temprano al trabajo y también llego temprano a la iglesia? No voy a mirar a nadie para que no me diga, me la está tirando a mí. ¿Será que yo me ofrezco en el trabajo? Necesitamos aquí quien se pueda quedar horas extra. Se va a ganar 20 soles más y la cena. Y decimos, ya. Así, ya. Y decimos, hermanos, esta noche después del culto vamos a limpiar el templo. ¿Cuántos se pueden quedar? Ay, no, pastor, no. Si es posible, huyo antes de que el pastor termine de decir hay que limpiar. Huyo antes de eso. Repito, 2 palomas para la conciencia. Ya vine a la iglesia, ya cumplí. ¿Qué más quiere el pastor? Ya vine a la iglesia, ya levanté las manos en la adoración. ¿Qué más quiere el pastor? Ya ofrendé los 10 céntimos que tenía. ¿Qué más quiere el pastor? Ya le dije al Señor, heme aquí, que no me llame a mí. ¿Qué más quiere el pastor?
Escuche, el problema es este. Y hablamos hace rato, quiero que la iglesia lo sepa. Cuando los que nos montamos aquí a tocar y a adorar al Señor, no solamente venimos a tocar y ya. Estamos tomando un tiempo de oración, estamos tomando un tiempo de lectura bíblica. El hermano Enrique hoy no vino, que me hubiese gustado que viniera. Y te lo digo públicamente para que te caiga el peso de la responsabilidad. Primer domingo de cada mes, los adoradores venimos, cantamos, nos arrodillamos, adoramos al Señor, oramos. Y todos los domingos compartimos una palabra, un devocional. Y hoy hablamos del significado del amor. Y le decía a la hermana Jocelyn y a los hermanos, porque la hermana Jocelyn fue la que compartió el devocional. O no, fue el hermano Sergio que compartió esa parte. La hermana Jocelyn compartió el devocional, pero el hermano Sergio hablaba del amor. ¿Sabe cuál es el problema del amor? Y decíamos que a veces en las iglesias, eso pasa en otras iglesias. Aquí en la iglesia Una Esperanza Viva Lima, Perú, nos amamos mucho. Voy a decir amén porque necesito 2 palomas para la conciencia. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que creemos que amar es algo que debe sentirse. Pero el amor no es algo que se siente, es algo que se decide. Yo decidí vivir toda la vida con mi esposa, amar a mi esposa y no tener ojos para otra mujer, aunque esta carne quiera mirar a otra mujer. Pero mi vida, mi corazón se lo dediqué a mi esposa, primeramente a mi Señor, pero hablándolo en matrimonio, se lo dediqué a mi esposa y no tengo ojos para otra mujer. ¿Por qué? Ay, qué lindo el pastor. No es por eso, es porque lo decidí. No es porque lo siento, porque si fuera por lo que siento, mi carne me lleva a buscarme una de 18, de 20 años. La pastora pareciera que tuviera 20, gloria a Dios. 20 partos. Escúcheme, yo decido, escúcheme, usted es capaz de decidir amar más a su esposo o a su esposa que a Dios. Y usted es capaz de decidir amar a Dios más que a su esposo o que a su esposa. Entonces el amor no es un sentimiento, es una decisión. Y el problema, hablando de 2 palomas para la conciencia, el problema es que creemos que debo sentir amar a Dios. Y no es que debo sentir amar a Dios, sino que debo decidir amar a Dios. Debo sentir el servirle a Dios. Cabezón, te salvó. Pagó por ti, por mí. ¿Qué más quieres sentir? Eres salvo por gracia. ¿Qué más necesitas sentir para servirle? Ay, que yo no siento el llamado a la predicación. ¿No has leído la Biblia entonces? La Biblia dice, id y predicar el evangelio. ¿Quién lo debe hacer? La iglesia. ¿Hay alguien aquí que sea iglesia? 2 palomas para la conciencia. Cuando yo lo sienta. Cuando venga el ángel de Jehová y se me presente y me diga, predica, entonces yo predicaré. Eso no va a suceder. No es que no pueda, no va a suceder. Nos congregamos y parece que nos congregamos como que si Dios necesitara que nos congregamos. Ay, voy para la iglesia porque pobrecito Dios necesita que yo vaya. No es así. Somos nosotros los que necesitamos congregarnos. Voy a orar porque pobrecito Dios me está esperando. El pastor dijo, lo decimos muchas veces de una manera poética, órale a Dios, entra a tu habitación, tienes cita divina con Él allí. Y decimos, ay, qué lindo. Entonces nos acordamos de eso, no voy a orar. Después nos acordamos de decir, ay, sí, voy a orar porque pobrecito Dios me está esperando en el cuarto. Como si Dios necesitara de nosotros. Como si fuera un favor que nosotros le hacemos a Dios cuando oramos. ¿Sabe qué? Los beneficiados somos nosotros. Porque Él sigue siendo Dios, aunque usted y yo no creamos en Él. Aplauda a Dios si usted lo cree. Gloria a Dios. Escuche, hacemos lo poco que hacemos como si le estuviéramos prestando a Dios. Damos una ofrenda y decimos, acuérdate Dios, estoy dando 100. Mira, 100. Espero los 1000 de vuelta, ¿no? Ya sabe. Así no funciona. Escuche, nosotros no damos para que Dios nos dé. Nosotros damos porque ya Dios nos dio. Escuche, yo no doy para prestarle a Dios. Yo doy porque yo le debo a Dios. Le debo mi vida, le debo mi familia, le debo lo que soy, el aire que respiro. Y nunca voy a terminar de pagar la deuda que tengo con papá. Nunca, nunca. Entonces, es importante que lo que hagamos
lo hagamos pensando que estamos intentando devolver el llamado que Dios tuvo con nosotros. Escuche, pensamos que darle tiempo, servicio y cualquier cosa que hagamos es opcional. Bueno, si yo quiero, que al final Dios lo respeta. Si yo quiero comprometerme, si yo quiero dar más, si yo quiero aprender más, si yo quiero congregarme, Dios lo respeta. Pero escúcheme, no debería ser algo opcional para los que amamos a Dios. No debería ser algo opcional. O sea, no deberíamos decir, bueno, yo voy a servir, o voy a decir que voy a servir, pero es que, bueno, no, mejor no lo hago. Bueno, me comprometí, pero mejor voy después. Es más, este año me voy a tirar un año sabático. El año 2024 sí voy a empezar a servir al Señor. Eso no es opcional, o no debería ser opcional. Escuche, se lo voy a repetir, y se lo voy a repetir así en mayúscula para que usted lo entienda. Estamos en deuda. Estamos en deuda, y nuestra deuda es una deuda de amor, una deuda eterna. Hemos recibido su gracia, su misericordia, su perdón inmerecido, y ya no, escuche, no se merece Dios 2 palomitas como ofrendas cuando podemos dar mucho más. Usted está, gloria a Dios, aplauda al Señor. No es opcional, o no debería ser opcional lo que le damos a Dios. No debería ser opcional pensar que hay que salir a evangelizar. Hay hermanos en Cristo, vamos a ir a evangelizar. Ay, no, eso no es para mí. Que vaya otro. Escúcheme, eso no es opcional. Dejemos de darle 2 palomas para la conciencia al Señor. Yo mando un amén en el grupo para que el pastor sienta que yo voy a ir, y no me aparezco y no pasa nada. Hermanos en Cristo, Dios les bendiga. Esta semana tendremos ayuno, y hay gente que puede venir, pero manda solamente amén al grupo para engañar incluso a su propia conciencia, diciendo, yo voy, pero en el fondo sabe que no lo va a hacer. ¿Qué pasa si hoy decimos, hermanos, termina el culto y nos vamos a quedar aquí orando, buscando la presencia del Señor hasta que amanezca? ¿Qué decimos? Amén decimos ahorita, pero cuando llegue la hora decimos, no, mejor me voy. Me voy mejor. Me quedo, no, mejor me voy. Somos muy emocionales. Somos muy emocionales. La paloma, escuche, ya casi estoy terminando, ya casi nos vamos. La paloma era la ofrenda para el que no podía dar más. No para que tuviéramos o para que tuvieran excusa o escapatoria de no darle lo mejor al Señor. Escúcheme bien. La paloma, la ofrenda de 2 palomitas o 2 pichones, se daba para aquellos que no podían dar más. Pero los que sí podían no tenían excusa. ¿Cuánta gente aquí hoy, desde que aceptó el Señor, quizás algún tiempo empezó a darle lo mejor a Dios, pero retrocedió, y hoy desde hace mucho tiempo solamente le da 2 palomitas, le da dos ofrenditas para la conciencia, para aliviar su propia conciencia? Dice, Señor, aquí está, yo cumplo con ir a la iglesia, yo cumplo con conectarme al servicio, a la transmisión, yo cumplo con ir una vez a las 500 a la iglesia, y piensa que con eso tienen, pero escuche, tienen mucho más para darle al Señor. ¿Cuánta gente? Y aquí se voy a hablar de esta iglesia. ¿Cuánta gente estamos hoy aquí que oye, decimos, no, yo se lo debo todo al Señor? Cabezón, gloria a Dios, pero entonces dale lo mejor. ¿Hasta cuándo vamos a poner excusas? ¿Sabe que nuestras excusas, escuche, está aquí todavía? Si no, le voy así como a los niños, prestamos atención, y los niños dicen, Sion. Prestamos atención. Presta atención. Nuestras excusas jamás, iglesia, jamás van a convencer a Dios. No, pues es que yo no puedo, es que Dios sabe que podemos dar más. Mire, yo le quiero preguntar, levánteme la mano a los que sabemos que podemos dar más. Levánteme la mano. Sabemos que podemos dar más. Lo sabemos. ¿Y saben qué es lo más increíble? Que Dios lo sabe. Y Dios ve como tristemente le damos 2 palomas, porque nos la damos de pobres, pero no lo somos. Somos más que vencedores, somos más que victoriosos, somos ricos en el Señor. Somos ricos espirituales.
Aunque nuestros bolsillos estén vacíos, tenemos un regalo maravilloso que no tiene mucha gente, que es el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Somos salvos. Tenemos el sello de la garantía de la vida eterna. ¿Qué más quiere? Lo demás se encarga el Señor. La añadidura se encarga el Señor. Escuche, encárguese de darle lo mejor al Señor y de la añadidura se encarga Él. La paloma, le repito, era para el que no podía dar más, no para que tuviéramos excusa o escapatoria de no darle lo mejor al Señor. Escuche, no volvamos la casa de Dios el lugar donde traemos sobras. Hemos vuelto, así como los comerciantes que vendían palomas, vacas, bueyes y los cambistas habían convertido la casa de Dios en casa de mercado, nosotros estamos convirtiendo la casa de Dios a veces, de nosotros algunos, yo me meto dentro de ellos, estamos convirtiendo la casa de Dios en el lugar donde venimos a traer las obras. Y escuche, y no estamos hablando de que está mal comprar 2 palomas si no se tiene más. Hay gente que no tiene tiempo, que tiene un trabajo que le consume y que a duras penas el cansancio es tal que llegan a casa y están tan comprometidos con Dios que se bañan, cenan rápido porque tienen que prepararse al día siguiente a las 4, a las 5 de la mañana. Pero aunque sea 5 minutos de excelencia, se arrodillan y claman al Señor y no tienen más que 2 palomas. Y gloria a Dios por esa gente. Y se paran el día siguiente a las 4 de la mañana a cumplir con su trabajo, atienden a sus hijos, van y cumplen con su trabajo como para el Señor y vienen a la iglesia y ofrendan y trabajan y sirven y hacen todo lo mejor que pueden. Y a ellos fue los que el Señor le dijo, para ellos 2 palomas, para ellos lo que pueden. Pero hay otros, o habemos otros, voy a meterme yo dentro de ese saco, habemos otros que podemos dar vacas, terneras, cabras. Es más, podemos dar una chácara completa, entiéndalo de manera espiritual. Pero seguimos dando 2 palomas. No me vaya a decir amén, por favor. A menos que usted sienta que está viviendo eso. No convirtamos la casa de Dios en la casa donde venimos a tirar las sobras. Lo que me sobra lo tiro ahí. Así como ellos volvieron la casa de Dios una casa de mercado. No es que todos debamos dar becerros, vacas, ovejas y cabras. Si usted lo que tiene para dar es paloma, está bien. Dios ve lo que damos y Él sabe cuando damos palomas, porque no tenemos nada más que dar. Pero también ve cuando damos palomas por egoísmo, para que la gente no diga nada. Teniendo vacas, cabras, ovejas, tenemos para dar lo mejor. Hay gente que da lo mínimo y ni siquiera es para Dios, sino para sí mismo. Por eso es 2 palomas para la conciencia. ¿Por qué? Porque yo doy lo que doy para aliviarme yo, para sentirme bien yo y para que en la iglesia los hermanos no vayan a ver que yo no estoy dando nada en la cesta de la ofrenda. O para que los hermanos no digan que yo no voy al ayuno, voy a llegar 5 minutos antes de que el pastor esté orando para la oración final para despedirse. Voy a llegar para que los hermanos no digan, ay, no vino. Yo voy a llegar y voy a decir, ay, tenía muchas cosas que hacer, estaba muy ocupado. Y llego. Pero lo que estaba viendo era Netflix. Estaba acostado viendo televisión. Hay gente que puede dar más. Hay gente que puede dar más. Ahora, le voy a decir algo peor todavía. Y esto es lo peor que puede pasar. Hay quienes ni para las palomas dan, aún teniendo. Como Dios conoce que nosotros somos bien, ¿cómo se llama esto? En Venezuela dicen tacaño. ¿Usted conoce aquí el significado de tacaño? Digan amén los tacaños. Dijeron tacaño, no dijeron amén. Dijeron sí, tacaño. Digan amén los codos. Digan amén los generosos. Ay sí, ay sí, ay sí. Escúcheme, como Dios sabe que nosotros somos bien tacaños, escuche, Él estableció ovejas, cabras, vacas para los que tenían. Para los que tenían poco, estableció palomas y pichones. Y estableció una ofrenda para los más tacaños todavía. Diga conmigo, Dios es bueno todo el tiempo. Pero no es para que, escúcheme, Dios no estableció
la ofrenda menor que las palomas para que nos quedemos dando lo menor, sino para que en lo poco le seamos fieles, en lo mucho Él nos ponga. ¿Usted está aquí todavía? Para que veamos que en el darle, en ser fiel en lo poco, Él nos va dando más cada día. Y vuelvo y le repito, no estoy hablando solo de dinero. Estoy hablando de la santidad, estoy hablando de la relación, estoy hablando del tiempo, estoy hablando de la vida entera. Vamos a ver cuál es esa ofrenda, ya estoy terminando. Levítico 5:11. Me lo vas a poner por la Dios habla hoy, mi hermano, que da vacas, chanchos. No, usted no da chanchos, gloria a Dios. ¿Qué da usted, mi hermano Alonso? Palomas. Suri, ¿qué da usted? Suricato. ¿Y a su nombre? Mire esto. Suéltelo, mi hermano. Dice así: si no tienen ni siquiera para comprar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, hay gente que tiene pero no quiere dar. Dice, deberá llevar como ofrenda por sus pecados 2 kilos de harina. Dice, de la mejor harina. 2 kilos de harina. Simple, era más económico. Dice, y no debe echarle aceite, más barato todavía, no tenía ni siquiera que prepararla. No debe echarle aceite ni ponerle incienso encima, porque es una ofrenda por el pecado. Entonces, vea la clasificación de la ofrenda. La primera, los que más podían, los que le gustaba darle lo mejor al Señor: ovejas, vacas, terneras. En el segundo escalón estaban nosotros, los que nos gusta darle 2 palomas para la conciencia. Nadie dijo amén. Qué bueno. Y en el último, los más tacaños, los que ni para la harina quieren darle al Señor. Ni harina. ¿Qué quiere decir ni harina? Que me acuerdo cuando quiero, cuando necesito, cuando debo, cuando... por allá, una vez a las 500. Mire, no es la cantidad que se le da al Señor. Y vuelvo y repito, yo no solamente estoy hablando de dinero. Estoy hablando de tiempo. Estoy hablando de santidad. Estoy hablando de relación. Estoy hablando de búsqueda. Estoy hablando de compromiso. No es la cantidad, sino la calidad de lo que le damos al Señor. Usted le va a dar 2 kilos de harina, entienda, de manera espiritual, porque no tiene más nada que darle. Dele la mejor harina. Usted le va a dar 2 pichones, le va a dar 2 palomas, dele la mejor paloma que usted tenga. Entienda esto de manera espiritual. Estamos hablando de relación, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de compromiso. Lo mejor que yo tengo se lo voy a dar al Señor, aunque sea poco. Y si usted tiene terneras, vacas y cabras, escógale las cabras grandes y gordas, las vacas gordas al Señor, no las flacas enfermas y que no dan leche. Finalizo con Lucas, capítulo 21, del 1 al 4. Ya nos vamos, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios porque ya nos vamos para casa. Y dele gloria a Dios porque va a invitar al pastor a cenar. Ahí se acabaron los gloria a Dios. Ve que ni 2 kilos de harina quiere dar, ¿te das cuenta? ¿Qué? 2 kilos. Bueno, entonces 1 al menos. Escuche, suéltelo, mi hermana. Mi hermano, por favor. Mi hermano Sergio. Lucas capítulo 21 del 1 al 4. Si mi hermano Sergio tiene la posibilidad, si no viene mi hermano Elio. Gloria a Dios. Israel. Alep. Pero Israel, el que pelea con Dios y triunfa. Aleluya. Dice así. Lucas, póngase de pie, por favor. Capítulo 21. Y aquí le voy a demostrar que aunque usted dé 2 palomas, aunque usted dé 2 kilos de harina, si usted da lo mejor que usted tiene, usted está adorando a Dios. Si usted da lo mejor que usted tiene, está comprometido con la excelencia y no está dando simplemente para salir del paso y para aliviar su propia conciencia. No es la cantidad, es la calidad. Miren lo que dice la Biblia. Levantando los ojos, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Estos son los que traían vacas, terneros, ganado, los que traían todas sus riquezas y las presentaban al arca de la ofrenda.
Dice, pastor, pero ahí dice que eran ricos y que presentaban en el arca. No presentaban vacas, no presentaban animales. Pero por eso en el templo habían cambistas también. Porque los cambistas, valga la misma palabra lo dice, cambiaban las monedas de curso romano o de otras nacionalidades, las traían a los cambistas y los cambistas transformaban eso en monedas que pudieran presentarse, que fueran aceptadas en el templo. Y no solamente eso, podían también presentar animales y ser cambiados, y ellos los revendían. Y mira lo que dice: levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Si eran ricos, ¿echaban mucho o echaban poco? Si eran ricos, se supone que deberían echar. Se supone, se entiende, se infiere eso. Versículo 2. Dice, vio también a una viuda. Mire, no dice que era pobre, dice que era muy pobre. Diga conmigo, muy pobre. Ok, esa viuda era muy pobre. Dice, vio a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. ¿Y qué son 2 blancas? Era la monedita de más baja denominación. ¿Cuál es la monedita de más baja denominación en el Perú? ¿Cuánto? La de 5 céntimos. Una cosa casi microscópica que no te la quieren aceptar ni en Plaza Vea. ¿Ah? Hay una de 1 céntimo, no la conozco todavía. 1 céntimo, ¿en serio? ¿Alguien ha visto una moneda de 1 céntimo aquí? Solamente, ¿usted hermano? ¿Sí? ¿Usted tiene una moneda de 1 céntimo? Gloria a Dios. El que tenga una moneda de 1 céntimo me la presta porque yo quiero verla. ¿Es más pequeña que la de 5 céntimos? Ok, esta viuda dio 2 moneditas de 1 céntimo. Escuche, Jesús vio que esa viuda pobre echaba ahí 2 moneditas de las más pequeñitas que había. ¿Quién está dando más, los ricos o ella? Los ricos están dando más en cantidad. ¿Y qué dice Jesús? Verso 3. Y dijo Jesús, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos. De los discípulos, el Señor no sabe de matemáticas. Sabrá de milagros, sabrá sanar paralíticos, levantar paralíticos, levantar muertos, sabrá de muchas cosas, pero matemáticas no sabe. Señor, mira, es que ellos traen cantidades buenas al arca de las ofrendas en el templo. Esta viuda trajo 2 moneditas de 1 céntimo cada uno. Y Jesús le dice, versículo 4, porque todos aquellos, echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Pero aquella viuda pobre, más esta de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Escúcheme bien, dio todo lo mejor que tenía para Dios. Al final terminó echando más ella que los ricos, porque no es la cantidad. Dios no está interesado en la cantidad, sino en la calidad, en el compromiso, porque la ofrenda es eso, ofrecer por agradecimiento, es entregar porque yo reconozco que lo que tengo, que lo que soy y que lo que vendré a tener más adelante y lo que vendré a ser más adelante es gracias a mi Señor.